Habías cumplido 28 años y ni siquiera pudimos festejarlo como querías. Y hoy que han pasado 35 días desde tu ejecución, las personas que te queremos no aceptan tu amistad y de tu trabajo no me ha hecho más fuerte, pero me permiten ver a más allá de lo que yo creía y entender que el camino es aún más largo. Hoy por hoy, muchas personas han escuchado o leído lo que te hicieron, y por eso es que nos reunimos para hablar de lo que nuestros personajes acomodaron. De verdad, en este mes me he preguntado una y otra vez, ¿cuántas personas más tendrán que pagar un muy alto precio para que nuestro país sea realmente democrático y laico? ¿Cuántas personas más tendrán que morir para que nuestro país haga lo que el alto comisionado a través de Asma Yahagir sugirió en materia de derechos de las minorías? ¿Cuántos hijos e hijas tendrán que perder las familias mexicanas para que se haga justicia? ¿Cuántas voces de activistas tendrán que ser silenciadas como la tuya antes de que las personas se levanten y hagan que sus voces se escuchen para que se den verdaderos cambios para el bien de la población? ¿A quién tenemos que llegar para que la apatía se vuelva acción? Son preguntas para las que todavía no encuentro respuesta. Preguntas que me atraviesan el alma por tu pérdida, la que hemos sufrido como organización, como Estado, como activistas y sobre todo como amigas y amigos. ¿Qué te licencia siempre se mantuvo con permisos hasta que la obligaron a cerrar? Esta coronería está en un lugar muy estratégico y brindado el apoyo didáctico con libros, revistas y videos educativos de libro. Estas frases no son textuales, pero traté de apegarme lo más posible a la realidad. Estas frases totalmente discriminatorias. Indudablemente un avance en la consideración pública de esa orientación o preferencia sexual, porque el discurso médico ha sido durante largo tiempo uno de los principales sustentos legitimadores de esta particular aversión, de este odio y rechazo visceral hacia las mujeres y los hombres homosexuales. Dado por periodistas del diario Reforma, Diego Fernández de Ceballos, de Queretana Prosapia, dijo, le pregunta a Guadalupe Loaesa cuál es su política sobre el SIDA, y responde: no tengo ninguna, pero al fin y al cabo ese es asunto de cocteletes. Convino el gusto de estar con ustedes a la tristeza del motivo de la reunión, y antes de iniciar quisiera hacer dos comentarios que no tienen que ver con el tema de la reunión, pero que me parece que uno me ha perturbado y el otro también de otra manera. El primero es felicitar al arquitecto, a los arquitectos de este edificio, porque en contra del gusto arquitectónico, de las tradiciones arquitectónicas, de todo lo que se había pensado en un momento que era la arquitectura, han impuesto el suyo propio, y eso es un acto de valor civil y lo felicito ampliamente. El segundo es una expresión del presidente Fox que me tiene muy confuso, y para ustedes logro transmitirles mi angustia interpretativa o exegética. Contestando a las diputadas que habían criticado el derroche del vestuario de la señora Marta Sagún, dijo el presidente que debían dedicarse a lo suyo, que no debían meterse en la vida de la señora, que le tocaba a las diputadas dedicarse al trasplante de riñón. Fue lo primero que dijo, y desde que leí eso no he dejado de pensar por qué las diputadas no se han dedicado antes al trasplante de riñón. Supongo que esa es una falla legislativa. Si ustedes pueden mandarle cartas a sus diputados, pues díganles que su afán, sobre todo, que su deber, sobre todo de las diputadas, es ya atender el trasplante del riñón. No dijo que el problema del trasplante del riñón, dijo el trasplante del riñón. Y me quedé perturbado, y como él, para citarlo de nuevo, también dijo que hay que ver los problemas con la mirada abierta. Pues yo también quiero ver los problemas con la mirada abierta, por eso nunca ha estado prohibido en México. Esto porque estamos en los países latinoamericanos ajustados al código napoleónico que por razones de la preferencia sexual de que era el ministro, en ese momento decidió quitar
la prohibición, que luego se expresaba en términos de pecado nefando, y luego Andrés Bello, el gran liberal latinoamericano, propuso para Venezuela un código en donde no estaba prohibida, y esto se trajo también a México, de manera que la homosexualidad nunca ha estado prohibida. Entonces, lo que no está prohibido está permitido, por eso sí debería prohibirse la tontería de los políticos, para que no, pues ley, pero ¿quién nos juzga? Eso también, no retiro la propuesta. Algo muy distinto sucede con la pederastía, altamente penada para heterosexuales y homosexuales. Sin embargo, en un país de tan monstruosa aplicación de las leyes, o si se quiere, de un olvido tan regimentado de la aplicación de la justicia, esto históricamente no ha sido un problema para los intolerantes y para quienes santifican su versión de la norma, reprimiendo a los que consideran anormales. Ahí lo que encontraron al no existir la prohibición fue el término faltas a la moral y las buenas costumbres, que es un término que se ha ido cambiando. Una falta a las buenas costumbres, por ejemplo, como está estipulado en el Manual de Carreño, que es un libro muy importante en Latinoamérica en el siglo XIX, es hablar en la comida antes de que hable el obispo, si es que el obispo está invitado. Si, como suele suceder, el obispo no estaba invitado, entonces era por jerarquía de edad. Si el de más edad ya estaba dormido, entonces, por más edad, entonces tenía que seguir. Pues, todo eso eran buenas costumbres, manual de buenas costumbres de Carreño. Tiene un capítulo que también les propongo como ejemplo, que dice posturas correctas a adoptar durante el sueño, que puede ahora sonar disonante, pero cuando ya con el video, ustedes pueden dejar el video, pueden al día siguiente verificar si sus posturas eran correctas o no, y verán que cómo cambia su actitud cuando la postura que recomienda Carreño es de una tabla pulida, dice. Entonces, no sé cómo sea exactamente la postura, pero la propongo a la buena sociedad queretana, aquí está abundantemente representada. Luego, esa frase, lo de atentado al pudor, eso no tenía que ver, como uno puede pensar ahora, en el ataque a los exhibicionistas, si es que todavía quedan exhibicionistas no sujetos al escrutinio de su capacidad para exhibirse. Tenía que ver con decir malas palabras delante de los niños, decir malas palabras delante de las señoras y aludir a las funciones de la genitalia en presencia de los discapacitados familiares, las mujeres y los que también fueran discapacitados. Pero esto ha cambiado. Digo chingado y no se cae el techo. Entonces era el atentado al pudor por naturaleza. El mundo empezó a volverse muy problemático cuando vi que un diputado del PAN en Monterrey decía: tenemos que cambiar eso de moral, de atentados a la moral y las buenas costumbres, porque ya nadie sabe qué chingados quiere decir eso. Lo decía. Claro, se les olvida que lo dicen y todavía buscan. Pero esa frase exterminadora a lo largo del siglo y medio, casi hasta años recientes, deja de funcionar, excepto el inolvidable código de espectáculos del Ayuntamiento Panista de Mérida, en donde para ejercer la reventa se requiere un certificado de moral y buenas costumbres. Que eso sí, ya no hay nadie que espere. Esto quiso decir multas, arrestos por 15 días o varios años, despidos, maltratos policíacos, secuestros por parte de la ley, incluso envíos al penal de las Islas Marías. Yo he propuesto, si están hablando ahora de pedir perdón, de los gobiernos que piden perdón por los errores que ha cometido
el Estado en otras épocas, toda la cantidad de homosexuales que fueron a la cárcel exclusivamente porque se les notaba, de acuerdo a lo que era el código de la época, sin que hubiera ningún cargo, ningún delito a perseguir, salvo la apariencia y el volumen de la voz. No había discos, porque si no la voz de Pedro Armendáriz hubiera sido la que se pone para... No alcanza la voz de Pedro Armendáriz a la cárcel. Yo supongo que todos ustedes estarían libres, pero... si viera el caso, que piensen en lo que fue ese horror, todavía hasta 1950. El penal de las Islas Marías tuvo una cuota de homosexuales que fueron enviados ahí simplemente porque no había, porque o vestían ni siquiera con ropas femeninas, porque nadie en su insensato e inmoral juicio hubiera ido con ropas femeninas, vestían con ropas muy chillantes y con colorete, etc. Y se estuvieron años en las Islas Marías, tanto hasta que una puñalada redentora les evitó continuar o hasta que los liberaran por sobra de méritos. Las injusticias severísimas y el sorteo de recompensas del clasismo también se aplicó a los homosexuales. El estigma ha sido triturador y para asimilarlo o más completamente para no perder del todo la razón, los homosexuales de la primera mitad del siglo XX en América Latina y en general en el mundo entero tuvieron que interiorizar el cerco de odio manifiesto en el acatamiento de las reglas del juego impuestas por el prejuicio. Un homosexual debía ser afeminado, un homosexual debía odiarse a sí mismo y a todos los que eran como él, un homosexual debía ser y debía parecer frágil, un homosexual debía tener determinados gustos culturales o si no determinadas habilidades gastronómicas. México, esto empieza a cambiar con el informe Kinsey, no sé si ustedes vieron la película, es muy interesante. El informe Kinsey de 1948 y con su planteamiento estadístico modifica la idea. Kinsey dice que 1 de cada 20 personas ha tenido experiencias homosexuales y que de ella entre el 4 y 5% continúa persistiendo en tal aberración levítica, o como se diga, sí, Levítico es el libro que juzga la aberración y San Pablo es el que dice el varón que ayunte con varón anatema sea, no dice anatema sea, pero ese es el sentido. Lástima que ya no se usa ayuntar, pero qué verbo tan precioso se perdió, ¿no? Ahora se usa un solo verbo vulgar que antes quería decir tomar y ahora no sé qué quiera decir. Yo sigo suscribiendo el ayuntar. A partir del informe 15 empieza a cambiar la idea, porque en todo caso lo que estamos viendo en relación al prejuicio es un problema de normalización, y no hay normalización que resista el embate de las estadísticas. Y el embate también del cambio de costumbres tal y como se manifiesta en la televisión no es especialmente estable. Ahí están los criterios de la actualización que se están verificando y a eso contribuye también poderosamente el cambio de las leyes, tal como se acaba de dar en España, que hace que el jefe de gobierno español diga después de la aprobación de las bodas gay, esto hace que España sea un país más decente. Claro, esta idea de decencia ha sido combatida por la Iglesia Católica y por el fundamentalismo islámico, pero esta es una propuesta de normalización, porque lo que se había dado hasta fechas muy recientes era colocar a la homosexualidad en la zona de lo impensable. Era impensable que nadie aceptara esa conducta, nadie sensato, decente, moral, de buenas costumbres, aceptar esa conducta. Era impensable que esa conducta pudiera incluirse entre los estatutos jurídicos de una sociedad. Al volverse pensable, todo el edificio de prohibiciones empieza a resquebrajarse, porque lo pensable, lo razonable, es la medida de la
de la adecuación de la persona a lo que es su mundo. Si es impensable, no hay nada que hacer. Si es pensable, hay que meditar, tomar una posición, la que se tome, pero a partir de un razonamiento, no a partir de la adjudicación de un prejuicio como lo que uno debe tener para ser considerado persona en la sociedad. México es un país formal y realmente laico, y la Constitución de la República desde 1860 y el artículo de 1917 arrincona las pretensiones teocráticas. Pero los gobernantes no se valen del tradicionalismo en materia de vida cotidiana, incluso todavía hoy, cuando tenemos un gobernante tan liberal como Vicente Fox, tan proclive a anticiparse, es una vanguardia del siglo XVIII, y así creo que tenemos que verlo. Y eso determinó que el Código Penal llegara el sello de aprobación de la cultura judeocristiana, pero llegara sin calificación de las penas. Aquí el tema real es que era el delito, faltas a la moral y las buenas costumbres, y quedaba a juicio de la gente del Ministerio Público, de los jueces, la penalidad que recibían, si era quincear, darles 15 días, o si era enviarlos a trabajos forzados, como a principios del siglo XX, en Valle Nacional, que era lo más pesado. Pero lo principal era que esto no estaba determinado por la ley, sino a juicio de quien la aplicaba. Era totalmente elástico. Y luego ahí, a lo largo del siglo XX, se va también intensificando, aparte del envío de los homosexuales a la cárcel, las golpizas, los agravios, los despidos, las reuniones familiares, y te vas ahora de mi casa porque no quiero ver mis paredes manchadas de rouge, todas esas cosas así del pater familias, todo enloquecido de ira santa. Se van dando los asesinatos de homosexuales. Alejandro Rich se ha referido a eso. Es un crimen típico de homosexuales, suele decir la prensa, y en lugar de decir es un crimen típico contra los homosexuales. Cuando hablan las autoridades del crimen pasional, en cierta medida tienen razón, porque el fanatismo es pasional y es un crimen pasional. Ahora, ignoro si los asesinos tengan tendencias homosexuales, eso me da exactamente lo mismo. Aquí no calificamos la tendencia, calificamos el hecho homicida, y eso es lo que debe tomarse en cuenta. Y también, tras cada gay asesinado, sucede la vergüenza de la familia, los arrestos de sus amigos, la impunidad del culpable. La agenda de la víctima solía convertirse en una fuente de chantaje perfecta para la policía, y así sucesivamente. Estamos hablando de miles de asesinatos a lo largo del siglo XX que no han encontrado hasta el momento ningún registro histórico. En ese sentido, tampoco los asesinatos de los indígenas, tampoco los asesinatos de las mujeres. Hemos visto que se ha victimado a sectores amplios, simplemente porque el prejuicio tiene el sostén del gobierno, del Estado, de la policía, del Ministerio Público, y del temor de que protestar señale la condición idéntica de alguien o denote su debilidad social y política. La homofobia es un término que tiene apenas 3 décadas en vigor y se ha adentrado profundamente. Es uno de esos términos que están cambiando las mentalidades. Si ustedes ven los términos que usan ahora, verán hasta qué punto esos términos suelen ya determinar cambios muy amplios de mentalidad, de actitud, perspectiva de género, que ahora es indispensable para entender la situación de las mujeres. Es un término que todavía en la reunión internacional de Beijing provocó la alianza del Vaticano con los países islámicos para decir que Dios no había creado al mundo, no había dividido el mundo en género, sino lo había dividido en macho y hembra, y que entonces hablar de perspectiva de género era dudar de Dios. Y muy probablemente el argumento tenía sus asideros, pero no le hicieron caso, y el término perspectiva de género se ha
ya impuesto, y el otro día leía yo desde la fe aquí citado, y un articulista decía, la perspectiva de género también son golpes de veras a la conciencia. ¿Cómo que dicen la perspectiva de género? ¿Por qué traicionan esa vocación? ¿Por qué no dicen los machos y las hembras? Porque no se resiste el lenguaje. Si hay algo irresistible es el lenguaje que se va a imponer. No he encontrado manera de que se le resista. Ya sé que es más bonito decir piripitipi que decir gay, pero la gente prefiere decir gay, que se le va a hacer. Y sé que homofobia es más bonito del justo castigo para los putos, pero ni modo, hay un vocabulario que se está adueñando, y eso no lo determina una persona ni un complot. Es un vocabulario que viene de los cambios sociales, de los cambios de mentalidad muy profundos, y en ese sentido, homofobia es un término que se ha impuesto en los últimos 30 años y ya es de uso universal. En el PAN, Partido Acción Nacional, han declarado varias veces, no somos homofóbicos, y el cardenal Ratzinger, antes de ser elevado, escribe, la Iglesia Católica no es homofóbica, con lo cual está suscribiendo toda una visión del mundo en el uso de ese término. Lo que vemos entonces es un problema del acorralamiento del prejuicio y de la manera que el prejuicio se defiende, incluso en comunidades tan liberales, tan abiertas y tan progresistas como Querétaro. Esas son las salutaciones que uno tiene que lanzar para... La manera en que el prejuicio erige sus últimas fortalezas, no sé si a sabiendas de que ya está viviendo sus últimos y para nosotros felices días, sino como una manera de enfatizar que es la violencia la que defenderá su razón. Una razón solo sustentada en la violencia se califica a sí misma. No estoy tan de acuerdo con las cifras que ha citado Alejandro Brito, porque cuando ese porcentaje abrumador dice que no compartiría el techo con un homosexual, está diciendo no compartiría el techo con alguien de su familia, porque con todo el respeto para las estadísticas familiares, casi no hay familias en que ese terrible mal de algún siglo no se abata sobre ellas. Entonces, el que esté libre de aplicar el prejuicio en su familia, que arroje el primer colchón, iba a decir, pero encontré que la frase era muy áspera, que arroje la primera piedra. Ahora, cuando dice desde la fe que está científicamente probado, eso me parece prodigioso. Por lo menos el 98%, sí, uno tiene que juzgar en grande, ¿no? ¿Para qué? El 98% de los crímenes de odio por homofobia quedan impunes. ¿Cómo, con todo respeto, cómo el 2% les ha permitido, si es que acaso han llevado esa indagación científica, a descubrir que el motivo era una riña de amantes? Me parece que o está científicamente probado que las generalizaciones impuestas por el capricho son solo eso, o está científicamente probado que uno no debe decir que está científicamente probado si no está científicamente probado. Ahora, para entrar en el tema de hoy, el asesinato del martes 21 de junio de Octavio Acuña Rubio en la condonería de Colores. Esto es un crimen monstruoso, y los crímenes de odio tienen una popularidad, el término tiene una popularidad enorme, por el caso en 1998 de un joven de Laramie, de un pueblo llamado Laramie, Matthew Shepard, que es, hay un falso ligue en un bar, los dos que efectúan el ligue se llevan a Matthew con ellos, lo golpean salvajemente y lo dejan colgado de una alambrada, desangrándose terriblemente. Hay una película que se llama Proyecto de un crimen que creo que han estado exhibiendo aquí en Querétaro, se lo recomiendo muchísimo.
Y resulta de eso, el presidente Clinton decide que hay que cambiar la legislación y envía un proyecto a nombre de la Casa Blanca, después de que él públicamente manifiesta su solidaridad con la familia Matthew Shepard y que hay ceremonias de duelo en todo Estados Unidos, muy especialmente en Nueva York y San Francisco, y esto hace que se incluya el término crímenes de odio en las legislaciones, crímenes de odio por homofobia. Esto es un tema que todavía va a ser objeto de debates, porque también hay crímenes de odio por la condición de género. Yo creo que los crímenes de Ciudad Juárez son crímenes de odio, porque cumplen el primer requisito: los asesinos no conocen previamente a la víctima. En el caso de Octavio Acuña, que es un crimen de odio por homofobia política, podrían saber de la víctima, pero no la conocían, dadas las circunstancias en que, me permito corregir esto, dadas las circunstancias en que se da el crimen, y por lo general no la conocen previamente. ¿Por qué se le llama feminicidio a los crímenes de Ciudad Juárez? Por una rectificación del lenguaje. Homicidio es de hombres, entonces feminicidio tiene que ser de mujeres, pero ese uso del término es descriptivo, no es calificativo. Yo creo que son crímenes de odio contra mujeres, es decir, crímenes de odio en la variante del feminicidio, pero que son crímenes de odio, puesto que el asesino no conoce previamente a la víctima, goza de la superioridad física del victimario, hay tortura, hay saña y hay la seguridad de quedar impunes, que todas son características propias de los crímenes de odio. Si vemos la crítica que ha habido al uso jurídico del término en Estados Unidos, toda se basa diciendo que son crímenes que ya están calificados y que lo único que pasa si se agrega el término crímenes de odio es que se enturbia el concepto de homicidio en la legislación. Me permito no estar de acuerdo. El uso de crímenes de odio es un uso pedagógico, es un correctivo del Estado y de la sociedad. Si uno localiza como crimen de odio, está ya sabiendo las consecuencias, los efectos del prejuicio, y no solamente calificando el homicidio, está calificando todo lo que de social, de colectivo, de la poderosa inercia, de lo que han sido llamado el inconsciente colectivo, hay en un asesinato. Y por eso me parece que es mejor el término crímenes de odio. Luego, aquí lo que pasa en Querétaro, la dirigente de la agrupación, tomo notas de Villamil y mía de la agrupación queretana por los derechos sexuales, Merari Carrasco, exige que se aclare la ejecución por homofobia de Octavio Acuña y demanda a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que cumpla con la solicitud de medidas cautelares para la pareja sentimental Martín de Octavio, a quienes han interrogado agentes del Ministerio Público poco después del crimen con las preguntas típicas: ¿quién era el hombrecito y quién la mujercita? ¿Quiénes acudían a sus fiestas? ¿Cuáles eran sus amigos? Con lo cual se está culpabilizando a la víctima y se está fiscalizando la relación amistosa, amorosa, y convirtiéndola en un delito. Además, son preguntas de una suprema ignorancia. ¿Quién era el hombrecito y quién la mujercita? ¿Quién es el pendejo que autorizó que a ese señor lo hicieran un abogado? Eso puede que haya sido, no sé quién haya sido, pero lleva pequeños brotes de indignación el que todavía a estas alturas se siga culpabilizando a la víctima. Luego, Octavio Acuña había ya, como aquí se dijo y se detalló, había denunciado los ataques que había recibido una pareja de policía, y aquí se detalló cómo se le dio largas. La típica cosa: reciben la denuncia, la meten en un cajón y dicen con no leerlo, y ya cierran el cajón y ya con eso se cerró la queja, y en ocasiones cualquier posibilidad de uso de los derechos de la víctima. Continúa con la Comisión Estatal de Derechos Humanos la discusión. Llega el nuevo ombudsman, el señor Vargas Gómez,
que tiene lo que llaman el síndrome de alcalde panista. Si ustedes saben lo que es un alcalde panista, no necesito explicarlo, y si no lo saben, poco agregaría a su conocimiento, prefiero dejarlo a su intuición, que es poderosa. O no lo es, lo vas a ver, pero primera percepción visual me dice que es poderosísimo. Hay miedo entre los gays de Querétaro, miedo muy explicable y miedo que indigna por las causas, porque a las víctimas se les amedrenta, lo que me parece pues tiene un poco que ver con el espíritu cristiano, a menos que me definan el espíritu cristiano de acuerdo a su práctica del espíritu cristiano. En mi caso yo estaría de acuerdo que tiene mucho que ver con el espíritu cristiano. El espíritu cristiano tal vez no estaría de acuerdo, pero todo lo demás yo creo que sí. Luego, la Procuraduría Estatal, como decían antes, que de Dios goce, ha citado declarar a los amigos de Octavio, a sus pacientes, porque él daba atención psicológica, y se ha negado a seguir la pista de la homofobia. No ha querido ver si se le mató por homofobia. La idea de si murió debe ser por algo, entonces quiere decir que la homofobia no es algo, pertenece al espacio vacío donde están los conceptos como derechos constitucionales. La primera gente que investiga los hechos declara que existen muchas líneas de investigación, como la tentativa de robo. También pudo decir, como fue una equivocación, querían matar a alguien que les debía dinero y se olvidaron que ese alguien ya había muerto y ya estaban tan encarregados que entraron y mataron a Octavio. Cualquier explicación que den que tiene esa lógica. Y todavía la gente dice que lo presentan como un crimen de homoqué, y entonces entiendo por qué dice homoqué, porque no quiere decir sexuales, que es una palabra que ya requiere preservativos verbales, pero lo que es increíble es que esto se está dando en 2005. No le atribuyo mayores ventajas de progresismo a las fechas, pero en un tiempo en que tenemos a don Carlos Abascal de secretario de Gobernación, debería haber el mismo espíritu progresista. Don Carlos Abascal, en su magnífica tesis para recibirse de abogado en la Escuela Libre de Derecho, dice, entre otras maravillas, que él felicita, no es textual la cita, pero no estoy traicionando el sentido, que él felicita al régimen de Francisco Franco porque el golpe de Estado, la recaptura de España, aunque bañó de sangre a la nación, la redimió. Bueno, ya habrán visto en los periódicos todo lo que puntualiza en su tesis, su negación del Estado, su afirmación de la primacía de la religión sobre las nociones constitucionales, todo lo que un secretario de Gobernación debe decir para tener ahí esa legitimidad. El agente Álvarez admitió que le faltan todavía los resultados periciales de dactiloscopía, química forense, criminalística y fotografía para adelantar algún probable perfil criminal. Pues va a llevar años ese perfil criminal, va a cambiar ya entonces incluso la noción de perfil. Relató que a Octavio lo encontraron en la parte trasera. Esto es maravilloso, es que el humor involuntario sigue siendo lo que nos distingue, es el gran elemento de resistencia de México en este momento, la localización del humor involuntario. A Octavio lo encontraron en la parte trasera de su condonería, desangrado, con 4 heridas punzocortantes, una de ellas en el corazón, y aparentemente no había huellas de violencia. Verdaderamente unos desgastados. No había huellas de violencia. Dice, le preguntan, ¿se investigarán los guardias municipales que son denunciados en la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por Octavio? Dice, todo el entorno se debe investigar, todo lo que sucedió antes del homicidio.
incluyendo el 11 de septiembre y la Edad Media. Sucedieron antes del homicidio. Luego viene la prensa local, aquí ya se ha dicho, se vierte en declaraciones de autoridades y líderes empresariales que rechazan que en Querétaro exista intolerancia hacia la homosexualidad. Si existiera, no quiero pensar en el negocio de los funerarios. El presidente de la Canacintre estatal especula. Siento que en el 95%, aquí se ha dicho ya, de los incidentes entre gays son cuestiones de celos. Esos casos siempre terminan siendo por un desprecio. Yo creo que la preocupación en general debe ser promover aspectos positivos y evitar dar oído a rumores que no tienen sentido. Pero si es cierto lo que dice, ya lo dice tarde, porque los desprecios ya se dieron, entonces no fueron un rumor, o no entiendo lo que está diciendo. ¿Por qué dice la preocupación en general, no en particular, no la de la víctima, porque esa ya no tiene preocupaciones? Debe ser promover aspectos positivos. ¿Qué es promover aspectos positivos en caso de asesinato? Que hay un coro seráfico y evitar dar oídos a rumores que no tienen sentido. No es un rumor. A Octavio lo mataron, y lo mataron por motivos de homofobia. Eso no es un rumor. Es un rumor. Bueno, ya para qué digo, creía yo que es un rumor. El alcalde del municipio, Ezequiel Montes, el panista Carlos Montes, del municipio Ezequiel Montes, claro, el panista Carlos Montes rechazó que en Querétaro exista homofobia. Nosotros, aquí dicho aquí, nosotros somos gente sana, no andamos tras de ellos. Eso es muy bonito. Me acordé de la declaración de un gobernador que, a propósito de lo de la campaña contra la homofobia, campaña de radio, dice: yo no quiero que se transmitan esos spots en mi entidad, porque yo creo que la homosexualidad es un hecho vergonzoso que no admite ninguna justificación. Yo, en lo personal, no invitaría a ningún homosexual a mi casa, a menos que lo hiciera uno de mis hijos. Me quedé también con la duda de hijo de hijos. Eso no es tan... No tiene que ver, pero citó aquí Alejandro a Carlos Medina Plasencia, un eminente dirigente panista que por desgracia no ha sido comprendido por su partido. Y Medina dijo, le preguntan: ¿qué está usted leyendo ahora? Le dijo: bueno, ahora no estoy leyendo nada porque me cambié de casa y metí mis libros en cajas. ¿Y hace cuánto se cambió de casa? Pues hace 8 años. Me parece que... Entrevistado por el diario de Querétaro, el presidente del Colegio de Sociólogos de la entidad, Agustín Osornio, negó que el crimen de Octavio Acuña se trate de un crimen de homofobia, porque no creo que en la entidad existan grupos de cualquier índole que tengan entre sus objetivos la eliminación de la gente por sus tendencias sexuales. Supongo que es una observación sociológica y en ese sentido la respeto. Seguramente lo mataron por el uso de sus tendencias sexuales, no por sus tendencias sexuales, y esa precisión es muy de sociólogo. Bueno, estamos también, hemos visto cómo, se ha visto aquí en Querétaro, cómo rompen un condón gigante del condón móvil, jóvenes de las mejores familias. Las mejores familias son todas, pero los que se quedan con el dinero de todas las familias son todavía las más mejores familias. Y bueno, lo que se ha visto aquí es muy claro. Hay un crimen de odio por homofobia, hay una situación monstruosa, hay un abandono de la responsabilidad judicial y de la responsabilidad gubernamental en el caso de un asesinato. Hay el hecho de que ese asesinato es terriblemente gravoso y ofende, o debe ofender, a toda la sociedad, y establece también el carácter ejemplar de una persona, Octavio Acuña, que creyó en los derechos, los ejerció plenamente, y si murió fue en el ejercicio del cumplimiento de lo que él consideraba su deber y en el ejercicio de sus derechos.
Por eso, para concluir, yo pediría, recuerdo un momento de Juan de la Cabada en el velorio de José Revueltas, otro gran escritor, y dijo: Juan, no guardemos un minuto de silencio, porque Pepe Revueltas no vivió en silencio, vivió haciendo públicas sus ideas, vivió incluso vociferándolas. Lo que corresponde es un minuto de aplauso. Entonces yo pido, para concluir, un minuto de aplauso para el padre.